12 del mediodía, 4 minutos, numeral marchar sí o no, numeral marchar sí o no. Nos vamos con nuestros invitados y nos vamos a ir con las voces desde los puntos donde ya hay colombianos manifestándose. Vamos a recoger estas inquietudes y las vamos a transmitir a un vocero del gobierno nacional para que nos diga, bueno, cómo ve la situación, numeral marchar sí o no. Comencemos en Cali, nos vamos a Cali. En Cali, Erika estuvo dialogando con uno de los voceros de la manifestación, presidente además de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle. Él se llama Wilson Sáez desde Cali. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles son los motivos que por lo menos desde esta zona del occidente colombiano invitan a la protesta? No escuchamos a Wilson Sáez. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con esta situación. Mauricio, ¿usted sí me oye? Sí, señor, ¿cómo me escucha usted? A mí yo lo Bien, escucho señor. perfecto, divinamente. Perfecto, perfecto. Bueno, Mauricio, recuérdeme usted cuáles son algunos de los motivos que hoy llevan a convocar esta manifestación o este paro nacional del 21 de septiembre. Bueno, hay diferentes situaciones, Juan Pablo, entre otras, pues las recientes o los recientes excesos de fuerza por parte de la Policía Nacional, en el caso del abogado, del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, también las personas que fallecieron el pasado, en las marchadas del pasado 9 de septiembre y 10 de septiembre en Bogotá. También hay otros sectores que se quieren sumar a estas protestas por la situación que se está viviendo en el país frente a la situación laboral. Hay otros que se quieren sumar también por las condiciones, bueno, la muerte de los líderes sociales, que es otra de las preocupaciones que afecta al país, pero principalmente, Juan Pablo, tiene que ver con todo lo relacionado con la fuerza pública, con esos excesos que han ocurrido en los últimos días por parte de los miembros de la institución y que son materia de investigación, Juan Pablo, y que pues la policía, el gobierno deben responder, por lo menos saber qué va a pasar en esos casos, qué va a pasar con esas investigaciones, porque hasta el momento solamente se conoce el caso de los dos patrulleros que el fin de semana fueron presentados ante un juez de garantías, pero sin embargo hay otros también policías implicados que dispararon por lo menos durante las marchas y que quedó evidenciado en videos y que fueron presentados por parte de la alcaldía para que la Procuraduría tome cartas en el asunto. Entonces, esos casos también hay que llegar al fondo, saber qué es lo que está pasando. Lo que sí se espera es que hoy se haga un llamado sensato a la marcha pacífica, a que no se destruya, no se cometa ningún acto de vandalismo, y pues el compromiso es que la policía no va a ir armada. Entonces, es una de las garantías. Esperemos, Juan Pablo, que el comportamiento sea decoroso y que estas marchas sean totalmente pacíficas. Vámonos a Cali, vámonos ahora sí a Cali. ¿Qué es lo que dicen desde Cali sobre el llamado a las calles hoy? Masacres ejecutadas a nivel nacional contra la brutalidad policial por la derogación del decreto 1174 que lleva implícita una reforma laboral y pensional y por la exigencia y el apoyo total al pliego nacional de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional. Vamos, Andrea. Sí, hicimos una reunión de coordinación. A ver, sigamos escuchando. Algunos acuerdos, como siempre lo hemos hecho, manifestaciones y marchas pacíficas, como es nuestra razón de ser. Porque hoy queremos dar un impacto diferente, un carnaval, diciéndole a la ciudadanía que se sume en sus vehículos, bicicletas, motos, para que lleguemos. Y posteriormente haremos algunas jornadas de movilización, marchas a pie por los barrios de Cali. Esos son los testimonios recogidos por Erika en las calles de Cali. Ahora, importante, Andrea, vamos anotando aquí, vamos anotando cuáles son esos llamados que se hacen desde estas orillas de la población. Hablan de reforma laboral y pensional, hablan de brutalidad policial. Lo vamos anotando porque todo esto se lo vamos a trasladar al viceministro del Interior, Daniel Palacios, que en instantes estará con nosotros para darnos su perspectiva sobre estos clamores que se están dando a esta hora ya en distintos lugares de la geografía nacional. Exactamente, el viceministro del Interior, que a propósito está terminando un consejo de ministros, está reunido en este momento en Palacio y por lo tanto será muy importante también lo que nos cuente acerca de esa reunión. Y usted lo decía, es que aquí ocurren muchas cosas al tiempo en Colombia y por eso nos toca tener la perspectiva de qué es lo que sucede, porque estamos en plena pandemia, cuando estamos también pendientes del aislamiento, pero hay casos y hay cosas que ocurren que también desborda la capacidad de ese aislamiento por parte de los ciudadanos y que quieren salir a manifestar
manifestarse en las calles. Entonces, una de las preocupaciones, como lo decían desde Cali, es que no vaya a haber abuso policial, y también de eso tomaremos nota para preguntarle al viceministro. No. Y vamos a esta hora con Cristian. ¿Usted Sí, tiene más comentarios? Algo importante, Andrea, y cero violencia. Ajá. Tratar de que las manifestaciones se den de la manera más pacífica posible, de lado y lado, porque finalmente es un derecho ciudadano alzar la voz, y cuando se manchan de violencia estas manifestaciones, pues tristemente termina desviándose en muchas ocasiones el sentido de la misma. Permítame, Andrea, le leo tres comentarios con el numeral marchar sí o no. Escribe @Isiotares, numeral marchar sí o no. No, los colombianos deben de empezar a dejar de ser los bobos útiles de la clase política, que son los que nos ubican en puestos de buenos y malos. Escribe @JulioCRM3, numeral marchar sí o no, sin violencia, sin vandalismo, y un llamado para los padres a estar pendientes de sus hijos para no tener cosas que lamentar al final de las protestas. Ya con los muertos que tenemos es suficiente. Y escribe @Dilugreca, numeral marchar sí o no. Marchar es un derecho constitucional que por ningún motivo puede ser cuestionado. Cuestionemos las razones que motivan las marchas, que son muchas en este gobierno. Numeral marchar sí o no. Sigamos, Andrea, recorriendo el país y viendo y recogiendo estos clamores para trasladárselos a quien nos va a acompañar respondiendo de parte del gobierno nacional. Perfecto, y a esta hora hacemos conexión, nos comunicamos con Cristian Medina, nuestro periodista, quien nos tiene también el reporte de lo que está sucediendo en las calles de Bogotá. Digamos que las manifestaciones se han estado convocando desde las 9 de la mañana, pero se espera que sobre todo después de estas horas hacia la tarde ya se tenga mayor concentración de personas. Cristian, ¿en qué punto se encuentra y cómo está la situación? Andrea, Juan Pablo, buenas tardes. Yo me encuentro acá en el Parque Nacional sobre la Séptima. Como ustedes podrán observar en el video que le estamos registrando en este momento, ya se encuentra una buena cantidad de gente acá en el Parque Nacional, con parcantas, efectivamente todo el mundo protestando, pero de manera muy pacífica. ¿Qué les puedo reportar? Las manifestaciones estaban citadas desde las 8 de la mañana, algunas desde las 10. Estuvimos sobre la calle 170, la cual sigue avanzando en este momento por toda la autopista norte, de sentido norte-sur, hacia el Ministerio de Transporte. Esta que está acá en el Parque Nacional, se espera que en algún momento parta también para el Ministerio de Trabajo, que queda en la calle 100 con 14. Allá es donde se espera que se reúnan todas las marchas que hoy se están convocando acá en Bogotá, pues para protestar, primero que todo, sobre los recientes eventos que se han presentado en protestas con la Policía Nacional, donde pues lamentablemente se han registrado algunas personas heridas, se han registrado muertos, y por otro lado, pues sobre algunas inconformidades en materia económica. Vamos a preguntarle acá a algunos ciudadanos que se encuentran en este punto, qué opinan y qué es lo que le piden al gobierno. Buenas tardes, en directo para W Radio. Buenas tardes, compañeros, en directo para W Radio. ¿Qué le están pidiendo ustedes al gobierno? ¿Qué es lo que ustedes pelean? ¿Por qué hoy están protestando? Bueno, pues son varias cosas, entre una de esas, pues la reestructuración de la policía, porque pues bien sabemos que la policía en el país, pues no es civil, es militar. También le estamos pidiendo al gobierno, pues que cesen las masacres y demás asesinatos, que igual el día de hoy también vimos que habían asesinado gente, pues que también pare la violencia, pues no más guerra. Claro. Muchas gracias. Bueno. En materia económica, ¿ustedes qué le piden al gobierno? Por favor, su nombre. En estos momentos, pues el gobierno debe pensar más en la educación de los colombianos como tal, en vez de estar dándole el dinero de nuestros impuestos a las fuerzas, porque ellos son los que nos tratan así, nos matan, y de ahí no vemos solución para que se esté gastando el dinero así. Muchas gracias. Pues como ustedes pueden observar, permítanme, les sigo mostrando la manifestación, como se está dando en este momento, a algunos músicos, todo de manera muy pacífica. Al fondo ustedes pueden encontrar que ya se encuentran también las autoridades, pero hasta el momento todo se registra pues en completo orden. Venga, Cristian, acérquese a otros grupos. Yo veo que además están como diseminados en distintos grupos los manifestantes. Acérquese a otro y haga las mismas preguntas, porque finalmente esto es lo que también queremos tratar de entender. Cuando
deciden los muchachos, cuando deciden las centrales obreras, cuando deciden desde distintas organizaciones salir a la calle, qué es lo que están pidiendo, cuál es el llamado que están haciendo el gobierno, para que nosotros así podamos también trasladar esa inquietud al vocero Claro que que vamos sí. a tener en minutos. Así que vamos con otras de Claro las que sí. voces, Cristian, por favor. Juan Pablo, mire, acá estamos con otra persona. Su nombre, por favor. Nicolás. Señor Nicolás, ¿por qué se encuentra usted hoy manifestando acá en este punto del Parque Nacional? ¿Cuál es su petición al gobierno? Que no sean muy abusivos con la gente. En materia económica, ¿usted qué le pide a ellos? Estudio. Será, señor Nicolás. Ahí se oyó más el tambor que la respuesta, Cristian. Vamos con otra de las manifestantes, por favor. Señor, estamos acá moviendo. Buenas tardes, en vivo para W Radio. Mi nombre es Cristian Medina. Cuéntenos usted por qué está participando de las movilizaciones. Nos dice que no quiere hablar, vamos a buscar a otra persona, Juan Pablo. Si Buenas quiere, tardes, Juan Pablo, yo le puedo ayudar con los puntos que están A ver. pidiendo en materia económica y por eso es que por eso es que esta marcha, como bien nos cuenta Cristian, va a terminar en el Ministerio de Trabajo, pues porque mucho tiene que ver con el tema laboral que hoy en día, pues estas personas que hacen parte de las centrales trabajadoras se sienten afectadas. Y bueno, el primer punto tiene que ver con la derogación del decreto 1174, el polémico decreto que, recuerde usted, crea el piso mínimo de protección social. Lo que se dice por parte del gobierno es que quienes ganen menos de un mínimo van a poder cotizar a pensión, pero las centrales de trabajadores dicen que esto definitivamente cierra las puertas para una posibilidad de pensionarse a quienes ganan menos del mínimo. Pero además hay otros puntos muy importantes que tienen que ver con el aumento del desempleo, que recordemos ya está en una cifra de 2 dígitos, en 20%, porque además la informalidad está altísima, porque están exigiendo una renta básica para los de menos ingresos en el país y porque además piden que haya matrícula cero en Colombia. Y otra de las cosas, Juan Pablo, por las que se protesta hoy es por ese posible préstamo que hará el gobierno nacional a Bianca por 370 millones de dólares. Numeral, marchar sí o no. Vamos a ir con más voces. Andrea nos tiene lista otra voz desde el mundo de los derechos humanos para tratar de entender los motivos de la marcha y luego hacer esto traslado al gobierno nacional. @Shamel Tarir escribe: numeral, marchar sí o no es un falso debate, siempre sí, es lo sano en una democracia. Violencia estatal por ningún motivo, para que no existan respuestas violentas de los que protestan. Escribe @ya no más Colombia, numeral, marchar sí o no, sí y no. Sí para protestar contra la corrupción, odio y polarización que genera la clase política del país. No para vandalizar y solo pensar que con protestas se cambia el país. Elegir nuevos dirigentes para Colombia mediante el voto es la mejor protesta. Escribe @Germán Leonardo C1, numeral, marchar sí o no. No. No más marchas comunistas exigiendo reformas socialistas, confiscatorias, igualitarias, aborteras, transexuales, ni en defensa de la drogadicción. No más tiranía de las minorías revolucionarias. No más falsa paz. Numeral, marchar sí o no. @Akire Moreno. Escribe: numeral, marchar sí o no. Sí, hay que manifestar nuestro inconformismo. Desafortunadamente, detrás de las marchas, los buitres intentando hacer política, que hoy no se desvíe el motivo de las marchas. Numeral, marchar sí o no. Siguen llegando opiniones, Andrea. Vamos con más voces de la sociedad civil, vamos con más voces para entender cuál es el llamado que se hace desde una orilla de la política en Colombia. Exactamente, y vamos a hablar con Óscar Ramírez, él es integrante de la campaña Defender la Libertad, que también incluye la red de organizaciones defensoras de derechos humanos, y sobre todo porque ellos van a tener un papel hoy fundamental, después de tantas denuncias por abuso policial, por exceso de la fuerza en estas manifestaciones por parte de las autoridades. Ellos van a estar muy atentos y también llevando todo el reporte para que se garantice la movilización de manera pacífica. Óscar Ramírez, gracias por estar aquí en Sigue la W. Su misión puntualmente, ¿cuál va a ser? Y hasta el momento, ¿qué reporte tienen de esta jornada de manifestaciones en Bogotá y en otras ciudades del país? Buen día, disculpa, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la alcancé a oír. Óscar, hasta el momento, claro que sí, hasta el momento, ¿cómo avanzan las movilizaciones? ¿Ustedes van a tener toda la recepción de denuncias ciudadanas? ¿Cómo avanza hasta el momento la jornada? Bueno, bien, en este momento yo me encuentro aquí camino a Iserra 100 con la movilización que viene de Suba. A nivel nacional tenemos un reporte de absoluta tranquilidad. La mayoría de los manifestantes se encuentran haciendo su ejercicio de protesta de manera pacífica.
De hecho, en este momento no escuché la pregunta porque estábamos dialogando con la policía. Tenemos distintos acompañamientos de defensores de derechos humanos que están dispuestos a recoger las denuncias toda vez que la ciudadanía no está confiando en las instituciones y requiere acompañamiento pues, de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales. Sin embargo, mantenemos la coordinación con instituciones como la Secretaría de Gobierno en Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, para generar primero instancias de diálogo. Entendemos que los manifestantes están un poco todavía dolidos de lo ocurrido la semana pasada, fruto de la violencia policial, que aunque hubiesen hechos, pues no justificaba en ningún momento la utilización excesiva de la fuerza, ¿no? Y eso se nos ha vuelto costumbre, lastimosamente. Claro. Óscar, hablando de ese acompañamiento que ustedes han hecho, ustedes tienen un reporte, un consolidado de las denuncias que le llegaron a ustedes por exceso de la fuerza por parte de algunos manifestantes, o también la mayoría, suponemos, por parte de miembros de la policía. Sí, la mayoría de agresiones que hemos recibido han sido por parte de la fuerza pública o personal de civil que se encontraba con acompañamiento de la fuerza pública intentando realizar tareas conjuntas de manera de alguna forma sospechosa con ellos. En algunas ocasiones fueron personal de la SIJIN que estaba excediendo sus funciones, tratando de controlar movilizaciones, cuando esto es una labor totalmente de la fuerza pública, del ESMAD o de la fuerza disponible. Nosotros recibimos un parte de 300 heridos, 77 heridos de bala y 15 personas asesinadas entre Bogotá y Soacha. Lo preocupante es que la gran mayoría de estas situaciones han sido atendidas de manera preliminar, pero se encuentran dispersas, aunque la alcaldía de Bogotá ha hecho un ejercicio de entregar esta información a la Procuraduría y a la Presidencia, pues las investigaciones penales, salvo de los casos más graves, como el caso del señor Ordóñez, de Javier Ordóñez, pues no han tenido avances. Por ejemplo, la mayoría de las personas no han tenido una valoración médico-legal. Entonces nos preguntamos si es que la Fiscalía no está remitiendo. ¿Qué sucede con estas personas? Tenemos un escenario de violencia exacerbada, una ciudadanía que no confía en las instituciones y cuando existen problemas, pues tampoco funcionan. Entonces esto va a generar una ola y una cadena pues, de resentimientos mucho mayor que se repetirá, ¿no? Que no hay garantías de justicia, de reparación o de juzgamiento de los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos. Óscar, no se me mueva porque queremos hacerle un par de preguntas más, pero quiero volver a uno de los puntos de concentración que hay en Bogotá para seguir oyendo las voces de los manifestantes en las calles. Cristian, vuelvo con usted. Sigamos con esta pregunta, porque finalmente este marchar sí o no, lo que busca es también ayudarnos a comprender cuáles son los motivos que llevan a los colombianos de manera importante a salir a las calles. Hay otros que dicen que no, también nos gusta leer y nos gusta conocer esos motivos. Adelante, Cristian, desde el Parque Nacional. Claro que sí, Juan Pablo. Mire, nos encontramos con otros ciudadanos. Su nombre, por favor. Es Pequeño Loto. Es Loto, una forma pacífica de... Cuéntenos usted por qué hoy se encuentran manifestaciones, está en vivo para Sigue la W. Pues es que es una forma de decir ya basta con todos estos asesinatos y que nos hubiéramos evitado tantos conflictos con la fuerza pública si nos hubiera llegado a esos extremos de crear como una presión en el pueblo, ¿no? Pero principalmente usted se encuentra acá es por los recientes hechos que se han venido presentando con la Policía Nacional. Sí, y esta es una manera de manifestarnos de una forma más pacífica. Siempre va a existir esto, como una forma de bailar y una forma de cantar para que se disminuya tanta agresividad. Otro de los puntos por los que se ha convocado a manifestaciones es el tema económico, el decreto que permitiría la contratación por horas que se viene discutiendo o por el que se ha peleado desde hace más de un mes. ¿Usted qué opina sobre ese tema económico que también impacta al pueblo? Pues, ¿cómo decirlo? Pues no hay como una clara solución y por eso es que se llega a estos hechos, no sé cómo expresártelo. Es como decir que si no tienes para sustentarte, tienes que salir de alguna manera a decir ya basta con que unos tengan más que los otros, ¿no? Le agradecemos mucho por participar en Sigue la W.
Juan Pablo, seguimos acá movilizando. Permítame, le muestro cómo se encuentra en este momento. Ya como usted puede ver, al fondo se ha unido más gente, más personas. Ya pues están con música, están bailando. Y pues ya hay más jóvenes, más que todo jóvenes. Vamos a seguir buscando, Juan Pablo, más voces de quién nos puede hablar. Listo, pero tranquilo. Quédese ahí, Cristian. Vamos a irnos rápidamente a Popayán, porque también Carlos Cerón estuvo conversando con Hernán Ospina, otro líder social, defensor de derechos humanos en esa zona del país, para conocer cuáles son los motivos que en ese lugar de Colombia llevan a los colombianos a la marcha. En segundos tendremos un vocero del gobierno nacional con quien trataremos de aterrizar estos puntos, que son muchos y que, bueno, también queda uno, Andrea, un poquito sorprendido que se le pregunta a algunos de los manifestantes sobre los temas y no entienden muy bien o no saben muy bien cuáles son los elementos que llevan a las manifestaciones de hoy. Sí. Eso, bueno, vamos a ver eso cómo lo aterrizamos. Vámonos rápidamente a Popayán. Hernán Ospina está con Carlos Cerón. Las manifestaciones, el paro nacional hoy. Un saludo a Sigue la W. Nosotros desde Popayán nos estamos movilizando en esta nueva jornada de paro nacional que se ha convocado a nivel nacional, esta vez en defensa de la vida. El departamento del Cauca el día de ayer vivió un nuevo escenario de violencia donde se registró una nueva masacre. Lo mismo en el departamento de Nariño, en el municipio del Charco. Por eso de manera masiva los sectores sociales, estudiantiles, las centrales obreras y la ciudadanía en general se está movilizando en este momento aquí en Popayán. Muchas personas se están movilizando, esta vez en defensa de la vida, en defensa de la paz y por supuesto en defensa del territorio. Nuestro llamado al gobierno nacional es a que respete la protesta social y a que la fuerza pública cese a la violencia contra la ciudadanía. Numeral, marchar sí o no. Vamos a actualizar los comentarios hasta ahora que nos llegan en Twitter. Dice Ana Claudia TM, marchar sí o no. Se marcha por tanto que no se marcha por nada. Y el gobierno feliz porque así se justifica para no hacer nada. Dice Sir Charles, marchar sí o no, por supuesto, siempre que exista una inconformidad del pueblo se vale la marcha. Eso sí, en paz. Quienes opinan que no se debe marchar es porque tienen sus intereses protegidos por el gobierno de turno. Estamos mostrándoles a esta hora en Facebook Live cómo avanzan estas movilizaciones en Bogotá y en diferentes ciudades del país, mientras que también tendremos una interlocución con el gobierno a través del viceministro del Interior. Quiero regresar con Oscar, quien está haciendo este acompañamiento de las marchas desde un enfoque de derechos humanos para que la situación que ocurrió el 9 de septiembre no se repita. Oscar, recordemos entonces cuál es el protocolo también para la ciudadanía en caso de que la situación se ponga tensa, esperemos que no, pero cuál es el paso a seguir para que puedan también reportarles a ustedes o cómo se deben comportar también frente a una alteración del orden público. Bueno, lo primero que hay que decir es que Bogotá cuenta con un protocolo desde el 2015, que es el 563 de 2019, que indica que inicialmente las manifestaciones son un ejercicio de derechos y que no requieren el tratamiento de orden público. Sin embargo, pues en un país de alta conflictividad ha terminado en esto. Lo primero que hay que decir es que el diálogo es el primer procedimiento a entablar, que las autoridades civiles sobre las que se realizan demandas y exigencias pues se hagan presentes. En caso de que exista algún tipo de conato de violencia, la fuerza pública deberá hacer un ejercicio proporcional de la fuerza, aislando el foco violento y permitiendo que las movilizaciones continúen. Es decir, la fuerza pública está para garantizar la movilización, no para entorpecerla como ha ocurrido durante mucho tiempo en la ciudad de Bogotá y en el país. Adicionalmente, supongamos que existen hechos violentos de gravedad. Aún así, no justifica la utilización del armamento de letalidad, como ocurrió en el 9 de septiembre con armas de fuego, sino que se deben hacer uso de medios no letales para disuadir a los manifestantes que puedan llegar a incurrir en algún tipo de esas conductas violentas. Luego, entonces, tenemos que la protesta es un ejercicio de derechos y que la fuerza pública está no para controlarla, no para entorpecerla, sino para garantizarla. La fuerza pública debe estar para garantizar el tráfico, los desvíos vehiculares, porque los derechos son de todos, tanto del que se transporta como el que se manifiesta. Entonces ellos deben garantizar eso, que haya las vías, y no puede entenderse como violencia un simple hecho como bloquear una vía. Una vía es una consecuencia lógica de una protesta.
En el mundo se ha entendido eso. Piensen ustedes cuando se presentaron las manifestaciones en Francia, ¿sí? En Inglaterra, con el Brexit y otras, pues la ocupación debía ser lo más lógico. Sin embargo, en Bogotá se considera esto casi que un hecho violento y pues no debe ser entendido así. La fuerza pública debe estar para garantizar los desvíos y que los otros lleguen a sus hogares, y la movilización pueda ocupar también el espacio público. Nosotros extendemos nuestra mediación en casos de complejidad, recogemos los nombres de los detenidos, de los heridos, si es necesario iniciamos las denuncias ante un uso excesivo de la fuerza, en caso contrario pues buscamos que se le presten los primeros auxilios, se evacúen a los heridos y que la fuerza pública de alguna manera se mantenga a raya con acciones excesivas, que muchas veces también somos víctimas de ellas, ¿no? El defensor de derechos humanos en Colombia no es respetado, no solamente cuando lo matan, sino cuando la fuerza pública desconoce nuestra labor y muchas veces nos convierten en el principal blanco dentro de las movilizaciones. Sí, Oscar, usted dice que bloquear una vía no se puede considerar como un hecho violento, pero entonces, por ejemplo, cuando se empiezan los ataques que muchos llaman vandálicos a, por ejemplo, establecimientos comerciales, establecimientos bancarios o a los CAI y demás, en ese caso la policía, la fuerza pública sí puede actuar, sí se considera un hecho violento y sí se debe entonces dispersar a quienes lo están haciendo. En efecto, cuando se empieza a dañar la propiedad, puede ser un bien público, un bien privado, puede ser una plaza, pues hay que establecer qué tipo de daño es. Por ejemplo, un graffiti pues debe ser controlado de manera proporcional. Tú no puedes dispersar a toda una movilización, intervenir a 1.500 personas por un graffiti hecho por 10 personas. ¿Sí? Oscar. Entonces el uso de la fuerza debe ser proporcional. Cuando hay banco dañado y demás, claro, debe haber una intervención proporcional. Mire, Oscar, le voy a leer comentarios que están llegando con el numeral marchar sí o no, porque se me viene a la cabeza una pregunta después de escuchar a los invitados que Cristian nos está poniendo desde el Parque Nacional. Mire, por ejemplo, escribe a esta hora con ese numeral, arroba mkerizar, numeral marchar sí o no, es ejercer el legítimo derecho a la protesta. Ojalá y no se deslegitimicen por los vándalos. Escribe arroba DABG, numeral marchar sí o no, sí, por defender nuestros derechos y libertades contra la tiranía de este gobierno. Los violentos no pasarán. Y escribe también arroba manantial71, numeral marchar sí o no. Acá no saben manifestarse, no tienen la menor idea, son marchas irresponsables y sin rumbo alguno. Hay que entender el verdadero sentido de la marcha, tener objetivos claros y ahí sí protestar todos sin excepción. Me quedo con este comentario, Oscar, porque ahorita escuchando a uno de los jóvenes que está con Cristian en el Parque Nacional, Cristian le pregunta por uno de los motivos que está dentro del pliego y la respuesta es no sabría qué decirle. Pasa que mucha gente sale a marchar sin siquiera saber por qué está saliendo a marchar y eso no termina entonces yendo en contravía de la misma marcha, gente que protesta pero no sabe por qué protesta. Bueno, eso, el derecho a la protesta el derecho a la protesta es un derecho que incluye otros derechos, el derecho a la expresión, a la reunión y a la asociación. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Y el hecho de que la gente tenga diferentes apuestas sobre una misma movilización no le quita que tenga un legítimo derecho a protestar desde el punto de vista jurídico. Desde un punto de vista muy político, pues claramente las movilizaciones tienen que tener fines que se expresan tanto en los convocantes como en sus participantes. Particularmente esta manifestación de hoy tiene múltiples objetivos en su convocatoria. Un claro rechazo al abuso policial que se ha expresado y se ha aumentado la violencia institucional en la cuarentena. Un rechazo de las centrales obreras a una casi reforma laboral a través de un decreto en el marco de un estado de excepción. Sí, entonces, y un rechazo generalizado al gobierno. Esto también es un síntoma de que las cosas en Colombia van por el camino. Hace 2 años y medio teníamos marchas pidiendo la paz, marchas absolutamente pacíficas y masivas, y hoy tenemos marchas que han aumentado los niveles de violencia hasta tener masacres en la capital de Bogotá, que se nos está convirtiendo en noticia diaria, porque no es la primera masacre en este año.
En la cárcel Modelo hubo una protesta que dejó 23 muertos, ¿sí? Es un uso generalizado de la violencia de la parte de las instituciones que cada vez más la gente está sintiendo. Entonces puede que el ciudadano no sepa, pero está inconforme y quiere salir a manifestar una inconformidad que muchos pueden sentir, otros con mayor claridad pueden expresar, pero no le quita que sea un ejercicio legítimo de derechos. Escriben con nuestro numeral marchar sí o no, @Steven Pineda R, numeral marchar sí o no. Si desean marchar, marchen, pero debe ser objetivo, enfocado a resultados. De lo contrario, la estrategia para futuras protestas debería ser otra. Escribe numeral con el numeral marchar sí o no, @Hitman Winter, numeral marchar sí o no. ¿Y mi derecho de circular dónde queda? Si no quiero marchar. Y @Silvia López R, Andrea, pues retoma lo que le estábamos preguntando a Oscar Ramírez. Numeral marchar sí o no. Sí, pero con claridad de lo que se quiere conseguir. No es ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Sabe qué pasa también muchas veces? Que no todos se sienten identificados con este paro nacional y que lo están haciendo debido a las acciones violentas de los últimos semanas, que prácticamente ha sido todo el año, sobre las masacres y por lo sucedido en Bogotá. Pero es válido también ese apunte de nuestros tuiteros. Conectamos a esta hora con Cristian. Cristian, nuevamente su situación en este momento, algunos de los manifestantes, porque ya en segundos vamos a ir con el viceministro del Interior. Cristian. Creo que tenemos... Ahí ya está. Cristian, adelante. Andrea, ¿me escucha? Perfecto, seguimos acá. Sí, adelante. Acá del Parque Nacional. Andrea, mire, ya tenemos otra persona que nos quiera su opinión sobre lo que viene ocurriendo. Su nombre, por favor. Aquí estamos todos reunidos contra la injusticia, contra la brutalidad policial, no tenemos trabajo, tenemos que buscar la manera de que no nos maltraten. Esta injusticia de que vamos por las calles y los policías se nos mandan como si fuéramos fieras, ellos están para cuidarnos. Ese es un punto muy importante que usted acaba de tocar, sobre el tema del trabajo. Se está protestando sobre el piso de protección social que ha propuesto el Ministerio de Trabajo. ¿Qué opina usted sobre eso? No, que debe haber cobertura de trabajo para los jóvenes, porque no hay nada, no hay absolutamente nada. El que no tenga experiencia no trabaja. ¿Actualmente tiene trabajo? Actualmente no tengo trabajo precisamente. ¿Cuánto lleva desempleado? 2 años desempleado, buscando trabajo en panadería y no se consigue prácticamente, no hay nada. Esos son todos fantasmas, algo es increíble que aquí en Bogotá, desde mes de surgir la gente, todo está como opacado, todo está cerrado y ahora con la pandemia, menos y así que ¿qué vamos a hacer? Para finalizar, ¿usted de qué ha sobrevivido todo este tiempo? ¿Perdón? ¿De qué ha sobrevivido todo este tiempo? Mis hijas, gracias a Dios, trabajan, ¿sí? Y ahí con las vueltas que ellas me mandan a hacer, yo pues les ayudo, sí, prácticamente. Okay. Y el trabajo de mis hijas, gracias a Dios, que son profesionales, gracias a Dios. Muchas gracias por la opinión en Sigla W. Juan Pablo, pues usted ya escucha lo que dice un ciudadano más acá sobre por qué manifiesta en este momento. Sí. Cristian, lo voy a invitar a que nos siga acompañando. Por favor, muéstrenos las imágenes, muéstrenos cómo se va agrupando los bogotanos que llegan a ese punto de la ciudad, para que así usted también nos pueda ir acompañando mientras tenemos la siguiente conversación con el viceministro del Interior, Daniel Palacios, que está muy al tanto de lo que está ocurriendo. Señor viceministro, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Pues viceministro, de verdad queríamos escucharlo porque queremos hacer un ejercicio, y el ejercicio es aterrizar los clamores de quienes están en este momento en las calles en Bogotá y en otras ciudades del país, y que usted nos diga cuál es la perspectiva que se tiene desde el gobierno. Yo he ido tomando apunte, Andrea también, Paola ha tomado apuntes, Mauricio también. Todos le vamos a plantear poco a poco algunos de los elementos que hacen parte de estos llamados, que son muchos además, a la hora de convocar a la gente a este paro nacional o estas manifestaciones. Yo quiero que arranquemos con el punto de la brutalidad policial, como lo calificó uno de los ciudadanos que oímos desde el Parque Nacional, y también como lo señaló uno de los invitados desde Cali. La brutalidad policial, los hechos de hace un par de semanas que generaron tanto dolor en la ciudadanía, sobre todo tanto daño le hicieron a la imagen de la policía, una protesta en contra de ese tipo de hechos, de unos elementos que pudieran señalarse como desafueros, como excesivo uso de la fuerza. ¿Le parece a usted que es justificada o no es justificada, señor viceministro? Bueno, lo primero que hay que mencionar es el gobierno nacional desde el primer momento.
rechazó de manera enérgica cualquier actuación por parte de los miembros de la fuerza pública que excedan el mandato constitucional y legal que tienen. Cuando un policía se aleja de los protocolos y de los procedimientos que se han establecido para su actuación constitucional, que es la de proteger a los ciudadanos, pues ese policía debe ser sancionado. El presidente de la República ha sido enfático, el gobierno nacional lo ha hecho a través del ministro de Defensa, de la Policía Nacional y de todos los miembros del gobierno nacional en rechazar esa clase de prácticas. De hecho, hemos dicho de manera clara que quien no sea digno de portar el uniforme de la Policía Nacional no debe pertenecer a la institución. Y hay que ser muy claro que la policía ha tomado las acciones, como fue la desvinculación de las personas que estuvieron vinculadas a ese terrible y lamentable hecho de Javier Ordóñez, y que además están adelantando todas las investigaciones pertinentes frente a quienes hayan utilizado de manera indebida las armas de fuego. Aquí lo que está funcionando es la institucionalidad, Juan Pablo. Funcionó la institucionalidad por parte de la policía en reaccionar y tomar las medidas correctivas y las medidas sancionatorias a los miembros de la institución. Funcionó el gobierno nacional en rechazar cualquier práctica que sea parte a la Constitución, y funcionó la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría como órganos que adelantan las investigaciones. Ya tenemos unas órdenes de captura en donde ya se hicieron efectivas y estamos ya en un proceso judicial. Aparte, hemos anunciado de manera clara que el presidente de la República desde diciembre del año pasado radicó la política de seguridad y convivencia ciudadana que trae la transformación y modernización de la policía. Cualquier acto de brutalidad por parte de la policía se separa de la policía que queremos los ciudadanos y que además hemos aprendido a querer y a respetar. Y por eso en esa política de seguridad ciudadana hay temas transformacionales tan importantes como la capacitación permanente en derechos humanos, como la profesionalización del servicio de vigilancia por cuadrantes, que es el que todos los días trabaja de cerca al ciudadano, como la tecnología para la transparencia, inclusive la aplicación de los bodycams, que son las cámaras que llevarían los policías que aplican procedimientos para garantizar la transparencia, y muy importante, Juan Pablo, la estandarización de los procedimientos y protocolos de todos los miembros de la Policía Nacional cuando aplican algún procedimiento frente a un ciudadano. Pero aquí es muy importante mencionar que la Policía Nacional aplica más de 30 millones de procedimientos anuales. Bogotá se aplican más de 6.400.000 procedimientos anuales, y cualquier investigación, como las denuncias que ha presentado la alcaldesa de Bogotá o algunos ciudadanos, que suman más de 140, tienen que llevar todo ese procedimiento de investigación, y si existe alguna responsabilidad, la sanción por parte de la policía. Nosotros compartimos esa indignación que puede tener cualquier ciudadano frente a un abuso de la policía, y por eso el presidente de la República ha manifestado su compromiso claro en la transformación y modernización de una policía que sea cada día más cercana al ciudadano. Sí, viceministro del Interior, usted, pues sabemos, está en un consejo de ministros, está en Palacio recibiendo las directrices directamente también del presidente Iván Duque. Y quiero preguntarle por eso que ustedes han podido adelantar con las labores de inteligencia, de articulación, para que no suceda un poco el cortocircuito que sucedió el 9 de septiembre, que entonces no se sabía finalmente por qué estaban desobedeciendo algunas órdenes de la alcaldesa. Bueno, toda esta situación para evitarse, ¿qué les ha dicho el presidente Duque en este Consejo de Ministros respecto a lo que pueden adelantarse en investigaciones de inteligencia para que no ocurra lo mismo que el 9 de septiembre? Bueno, lo primero que hay que manifestar es el 9 de septiembre, lo que se suscita son unas acciones como consecuencia de una indignación que como lo he mencionado aquí, compartimos desde el Gobierno Nacional, y nuevamente aprovechamos para expresar nuestra solidaridad con cada una de las víctimas de ese día. Pero también denunciamos de manera clara un vandalismo sistematizado, organizado, en donde existe ¿Viceministro? ¿Viceministro? Uy, creo que se nos cayó la comunicación con el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Vamos rápidamente a restablecer el contacto para tener precisamente la respuesta, Andrea, a todos estos elementos que hacen parte del llamado a las manifestaciones hoy, numeral marchar sí o no. De hecho, estamos también leyendo los comentarios que llegan a través del numeral, y también le trasladaremos al viceministro esas inquietudes, esas preguntas. Escribe, por ejemplo, @IO publicidad, numeral marchar sí o no, de acuerdo con las marchas, siempre pacíficas. Otro de los comentarios, @Miguel8162, numeral marchar sí o no, marchas patrocinadas con fines políticos oscuros.
Y escribe también @Jaimito5910, numeral marchar sí o no. Hoy que ha demostrado que nos merecemos lo que tenemos. Salen como borregos, ni idea de por qué salen, pero lo hacen. Viceministro, se nos cortó la comunicación. Adelante, usted estaba hablando sobre la situación del 9 de septiembre. Sí, qué pena ahí el error de comunicación. Como te venía comentando, el 9 de septiembre tenemos muy claro que hay un vandalismo sistematizado, organizado, que tiene influencia por parte de algunos grupos al margen de la ley, agrupaciones organizadas. Ya hay más de 9 procesos y líneas investigativas que adelantan de manera judicial, y eso es algo que está avanzando. De igual forma hay unos grupos anárquicos que son unos colectivos urbanos que aprovechan esta manifestación de la ciudadanía, que es una manifestación que constitucionalmente está protegida, para infiltrarse y generar esta clase de actos vandálicos. Aquí es muy importante, y esta pregunta que hacía ahorita Paola, si no estoy mal, frente a si existió articulación o no. Yo estuve el jueves pasado en un debate con la alcaldesa de Bogotá, y ella misma ahí en esa reunión habló de manera clara que no hubo ninguna descoordinación, que nadie desobedeció órdenes, que el PMU del distrito, que fue encabezado por ella, en el que ella estuvo presente con el comandante de la Policía Metropolitana, y en donde tuvimos oportunidad del PMU nacional actuar de manera coordinada con ella, liderado por el presidente de la República. Lo que se hace es una labor de asistencia y apoyo a los requerimientos que Bogotá hizo en materia de reforzamiento de pie de fuerza de policía, de secciones del SMAT, de cómo apoyar con ejército en algunos lugares específicos. Inclusive, el secretario de Gobierno de Bogotá estuvo presente en el PMU nacional. Entonces, aquí la articulación institucional estuvo presente todo el tiempo, y los policías, y eso hay que ser muy claro, que hayan utilizado de manera indebida sus armas de fuego, que hayan separado de los protocolos y los procedimientos, tienen que ser sancionados, pero no como consecuencia de una orden que se dio o por alguna acción de parte de la institucionalidad o la generalización de todos los miembros de la policía. Aquí hay unas acciones que están bajo investigación y que tienen que llevar a una sanción. Sí, viceministro, y eso nos lleva entonces a un tema también de fondo, y es la discusión de la reforma de la policía, pero también para que pase de las manos del Ministerio de Defensa y que sea más cívica, que realmente tenga una dependencia por parte del Ministerio del Interior y que no tenga tampoco esa carga de fuerza pública, sino de acompañamiento cívico, sobre todo. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Bueno, como te mencionaba ahorita, la política de seguridad y convivencia ciudadana que lanzó el presidente el año pasado en diciembre incluye toda la transformación y modernización de la Policía Nacional, para que sea una policía más cercana al ciudadano, para que sea una policía que tenga mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, una policía que trabaje en tener una profesionalización del servicio de vigilancia por cuadrante. Y todo eso está en un proceso de aplicación. Inclusive nosotros ya venimos avanzando con ciudades como Medellín y como Cali en la aplicación de pilotos. Bogotá, por ejemplo, ya tiene hoy la flexibilización de los cuadrantes, que lleva a que esos cuadrantes sean más dinámicos y no son solamente en una jurisdicción en donde se queden y no puedan atender las exigencias que tiene la ciudadanía en todo el resto de la ciudad. Quiere decir, eso ya se viene avanzando, lo venimos trabajando de manera articulada, y esa transformación lo que debe llevar es a que cada día tengamos una policía que en lo que es el casco urbano se sienta mucho más civilizada y mucho más cercana al ciudadano. La pregunta que tú haces frente a si debe estar en el Ministerio del Interior o debe estar en el Ministerio de Defensa, hay que hacer dos salvedades y las trataré de hacer muy rápido. La primera, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa trabajan de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, con los PISC, que son los planes integrados de seguridad ciudadana en cada una de las alcaldías, y en ese trabajo articulado entre Defensa, Interior, alcaldes y gobernadores, hacemos todo lo que corresponde para la preservación del orden público y la seguridad ciudadana. Sin embargo, la realidad de nuestro país
nos lleva a que la Policía Nacional cumple unas labores que no son solamente las del servicio de vigilancia, quiere decir del policía que está en el barrio o que atiende la llamada de emergencia de la ciudadanía, sino que también tenemos una línea muy fuerte en materia de inteligencia a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en donde inclusive de ahí se articulan las operaciones para objetivos de alto valor que hacen parte de las agrupaciones como los GAO o los GAO residuales o como esas estructuras de las disidencias de las FARC. De igual forma, toda la lucha contra el narcotráfico también tiene un componente muy fuerte dentro de la Policía Nacional, que además inclusive tiene comandos jungla, las unidades especiales de la policía, lo que lleva a que de manera operacional, ese direccionamiento operacional de lo que es esas actividades en grupo, en contra de los grupos al margen de la ley, pues tenga que ser direccionada desde el Ministerio de Defensa. Nuestra realidad como país es que aún tenemos una presencia significativa de grupos organizados armados, de grupos organizados delincuenciales que requieren una articulación con el Ministerio de Defensa para todas las capacidades operacionales. Ustedes han visto que en la historia de Colombia las operaciones contra los objetivos de alto valor, contra el secretariado de las FARC, contra la cúpula del ELN, siempre son acciones conjuntas entre nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Sí, viceministro, yo quiero que entremos ahora en los temas económicos y en esas peticiones que también se están haciendo por parte de quienes hoy protestan y se manifiestan contra algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Sobre eso puntualmente, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de derogar el decreto que expidió el gobierno, el 1174, que muchos han llamado que es la reglamentación o la regulación del trabajo por horas en el país? Pero además, ¿qué medidas se están tomando más fuertes para frenar el desempleo? Y si también hay posibilidades, si el gobierno lo ha pensado, lo ha considerado, de establecer una renta básica para quienes en este momento están sufriendo crisis económica por culpa de la pandemia. Bueno, lo primero que hay que decir es el derecho a la protesta y el derecho a como ciudadanos salir a manifestarse en contra de algo, pues es un derecho fundamental. De hecho, yo los alcancé a escuchar un poquitico antes de entrar y también he escuchado que muchas personas ni siquiera saben por qué protestan o protestan por diferentes temas que inclusive exceden la capacidad del gobierno nacional, muchas inclusive son temas locales o regionales o por molestias normales que puede tener un ciudadano. Aquí varios temas que hay que mencionar. El gobierno nacional siempre ha estado abierto y dispuesto para hablar con los diferentes sectores de la ciudadanía para siempre tratar de impulsar reformas, para mejorar, porque somos un gobierno que cree que siempre hay espacio para mejorar. Sin embargo, es muy importante también de entender que muchas de esas actividades se hacen basados en desinformación, basados en lo que generan las redes sociales, en inclusive algunas iniciativas de algunos grupos políticos que evidentemente están en oposición al gobierno nacional. Yo escuchaba, por ejemplo, ahorita mencionar que los jóvenes no tienen oportunidades y que a los jóvenes no se les ha ayudado en nada, y eso, por ejemplo, cabe recalcar que en el semestre pasado en el Congreso de la República se aprobaron 2 leyes en las que inclusive se garantiza que los recién graduados que no tienen experiencia puedan tener acceso al mercado laboral. Quiere decir, sí se ha venido trabajando. En el tema de la renta básica, hay que recordar que este gobierno viene entregando ingresos solidarios a más de 3,5 millones de familias colombianas que se están viendo beneficiadas por ese ingreso, que además irá hasta junio del próximo año. También se está adelantando el PAEF en este momento, que es el subsidio a la nómina, que ya va avanzando en el Congreso de la República para también quedar instaurado. Quiere decir, se está haciendo todo un ejercicio en materia económica de apoyo que sería muy importante que los colombianos todos lo conozcan, y en eso obviamente denota que debe haber un esfuerzo mayor por parte del gobierno nacional de comunicar los resultados, pero también un mensaje a la ciudadanía de que sepa que este es un gobierno que escucha. Lo demostramos en la conversación nacional que lideró el señor presidente de la República después de las protestas del 21 de noviembre, y avanzamos en eso con cada uno de los sectores, sea con FECODE, sea el Ministerio de Educación, sea el Ministerio de Trabajo, para escuchar esos requerimientos que tiene la ciudadanía y tratar de llegar con ellos a acuerdos para avanzar. Claro, viceministro, pero bueno, digamos que uno podría decir, o los manifestantes también reclaman que
para fortalecer esos programas económicos, esos programas sociales, se podrían utilizar los 1.4 billones de pesos que el gobierno le piensa prestar a Avianca. Yo quiero preguntarle si el gobierno sigue en marcha con esa idea de hacerle este millonario préstamo a la aerolínea, aún sabiendo pues que hay una suspensión por parte de un tribunal que está pidiendo más aclaración sobre el tema, y además cuando se conoció también en las últimas horas que los directivos de la empresa están recibiendo bonificaciones por más de 7 millones de dólares. La pregunta puntual es, ¿se van a echar para atrás con el préstamo o sigue en pie este préstamo para Avianca? Bueno, yo preferiría no referirme sobre un tema que maneja el Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de Hacienda ha venido exponiendo de manera clara. Aquí lo importante es mencionar que Avianca es una empresa de la cual dependen alrededor de 500.000 empleos en el país. No se puede mirar cuando se hacen estos créditos, porque además no es un regalo de plata, sino es un crédito que se le hace a una empresa, se le hace no pensando en llenarle los bolsillos a un empresario particular, sino en garantizar y proteger los más de 500.000 empleos de los cuales genera en el país esa empresa, que además depende de la interconectividad del país, que además genera empleo, que genera desarrollo, que genera turismo y que evidentemente tendría un impacto muy negativo frente al país que una empresa como estas terminara en una quiebra. Pero frente a ese tema, yo creo que hay que avanzar en las explicaciones, en la exposición que ha hecho el Ministerio de Hacienda de por qué son las consideraciones, cómo funciona este crédito, que no es un regalo y que eso tiene que quedar absolutamente claro, pero también, como lo había mencionado, todos los esfuerzos que viene adelantando el gobierno nacional en materia de subsidio a la nómina para las personas que hoy, los empresarios que hoy se encuentran afectados por razón de la pandemia, lo que ha sido ingreso solidario, lo que ha sido todas las ayudas económicas y alimentarias que ha venido ofreciendo el gobierno nacional durante estos momentos de la crisis y de la pandemia. Viceministro, otro de los puntos tiene que ver con la preocupación por las masacres en Colombia. Sigue el asesinato de líderes sociales y en varias regiones hay temor por parte de las comunidades frente a estos hechos. ¿Cuál es esa respuesta, ese compromiso para contrarrestar estos asesinatos? Pues es un llamado que se está haciendo para que se contrarresten y para que se han incrementado en los últimos días en la cuarentena. Entonces, la preocupación está creciendo. Desde el gobierno, ¿ustedes ya reconocen que se trata de masacres y no de homicidios colectivos? Bueno, nuevamente iniciaría el tema de homicidios colectivos, como se ha establecido claramente, fue una modificación que hizo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y ese fue el nombre técnico que ellos establecieron para referirse a cuando hay un homicidio múltiple, y así se ha venido trabajando bajo ese marco. Aquí nadie ha negado que hay homicidios colectivos. De hecho, lo que nosotros hemos dicho de manera clara es que nunca se fueron. Es que yo creo que eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro. En Colombia nunca han dejado de existir ese tipo de homicidios, que los lamentamos, que además realmente nos genera a nosotros como gobierno toda la solidaridad con las víctimas, pero al mismo tiempo toda la responsabilidad de actuar frente a ellos. Y yo en eso quisiera ser muy claro. Por ejemplo, hoy el país tiene una reducción de homicidios de más de 900 homicidios menos a la temporada exactamente igual, quiere decir a septiembre del año 2019. Hay un avance significativo y muy importante en la reducción de los homicidios. Es la tasa más baja en los últimos 40 años del país, y eso también debe reconocerse. Sin embargo, cada vez que hay un homicidio de un líder social, cada vez que hay una masacre, pues eso nos genera no solamente el dolor como Estado, sino la obligación de reaccionar. Por ejemplo, hoy el viceministro de la Defensa se encuentra con el comandante del Ejército en Buenos Aires, Cauca, atendiendo de manera inmediata esta situación, que además es originada por un cabo residual de las FARC, que es la columna Jaime Martínez. Y aquí es donde también hay que decir claro quiénes son los que están asesinando a los líderes sociales y quiénes son los que están masacrando. Es que lo que no puede seguir quedando en el ambiente es que es una mano invisible. Aquí la gran mayoría de los responsables de los asesinatos de líderes sociales y de las masacres que han ocurrido recientemente son grupos armados organizados que están en lucha de territorio y que sobre todo son estructuras relacionadas con temas de narcotráfico. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. No es nadie diferente que estas estructuras criminales las que atentan contra los ciudadanos, las que generan las masacres. Y frente a eso lo único que queda es una actitud por parte del Estado de que con toda la determinación derrotarlos y cada día ir desarticulando esos grupos armados organizados que operan
en el Cauca, en Nariño y en varios sectores del territorio nacional. Viceministro Daniel Palacios, una última pregunta antes de despedirlo, y retomo aquí un trino que hace un oyente de Sigue la W, que dice: no, señor viceministro, con el numeral marchar sí o no. No, señor viceministro, la marcha es por defender los derechos y protestar por un mal gobierno. No es de grupos armados o vándalos, es de los ciudadanos. Usted, como viceministro del Interior, reconoce que en su mayoría quienes salen a estas manifestaciones son ciudadanos de a pie, que como usted y como yo pueden no estar de acuerdo con algunas decisiones del gobierno y por eso salen a hacer ese clamor y salen a alzar la voz, y que señalar como vándalos o como grupos armados a los manifestantes puede llegar a ser un error bastante delicado. Pues yo creo que él está escuchando una entrevista totalmente diferente, Juan Pablo, porque aquí lo que hemos dicho absolutamente de manera clara es que los ciudadanos tienen el derecho a salir a manifestarse, tienen derecho a salir a protestar, y que de hecho es una obligación constitucional por parte del Estado brindar todas las garantías para que eso se haga. En ningún momento hemos hablado de que quienes hoy están manifestando o quienes salen a protestar pertenecen a un grupo al margen de la ley, o son vándalos, o son delincuentes, y en eso hay que hacer toda la claridad. Hemos mencionado que quienes se infiltran muchas veces en estas marchas, o quienes sobre pretexto de marchas o de protesta social hacen actos de vandalismo, hacen actos delictivos, muchos de ellos o son influenciados o pertenecientes a grupos al margen de la ley, o son personas que hacen parte de lo que hemos denominado colectivos urbanos o grupos anarquistas. Pero cuando usted dice muchos de ellos, daño. ¿No es una generalización peligrosa, viceministro? Muchos de ellos son los vándalos. Es que yo te quiero hacer una pregunta, Juan Pablo, sí, y te la hago honestamente. Sí, ¿O es que tú crees que algún ciudadano cuando va a salir a protestar le dice: mamá, pásame la pimpina que va a quemar un bus en la protesta? No confundamos. Aquí hay muchas personas que salen a manifestarse, a protestar por sus derechos, por sus insatisfacciones. Vivimos en una democracia en donde cualquiera puede salir y manifestarse en contra de un gobierno, y lo pueden hacer libremente. Y bajo eso, como gobierno del presidente Iván Duque, lo único que brindamos son las garantías para que lo puedan hacer. Pero de igual forma, con esa misma vehemencia y determinación con la que defendemos a quienes salen a protestar de manera pacífica, tenemos que enfrentar a quienes las aprovechan para hacer actos vandálicos, delincuenciales, y como lo he dicho, o sea, quemar buses, quemar infraestructura pública, atentar contra la infraestructura pública y privada, que además son delitos establecidos en nuestro Código Penal. Pero solamente para dejarlo muy claro, porque es muy importante que esto quede claro, en ningún momento hemos dicho que quien salga a protestar o salga a manifestarse de manera pacífica es un vándalo, un delincuente o pertenece a algún grupo al margen de la ley. Hay unos quienes, sobre pretexto de eso, aprovechan para generar o para tratar de generar el caos y la destrucción. Y a eso lo único que queda es individualizarlos, judicializarlos, y que sobre todo quienes salen a marchar los señalen, los individualicen y además rechacen de manera tajante a esas personas que pretenden marchar la protesta pacífica. Pues eso lo hemos dicho además desde el comienzo, la protesta ojalá pacífica, y lo más importante, poder denunciar, poder señalar a quienes la manchan de violencia y a quienes hacen que pierda el sentido, porque usted bien lo ha dicho, es un derecho protestar, es un derecho alzar la voz, pero ya pasar de ahí a la violencia, o peor aún, a la muerte, es absolutamente condenable. Señor viceministro Daniel Palacios, viceministro del Interior, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y que ojalá esta jornada transcurra en paz, que los colombianos salgan, quienes quieran salir, quienes no, pero sobre todo que haya paz para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y un solo llamado final. Sí, señor. Y es recordar que seguimos en pandemia, y muy importante que quienes decidan hacerlo en cumplimiento de ese derecho constitucional lo hagan cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.